Muchas gracias, Roberto, y a todo su equipo nuevamente por su persistencia y por la invitación siempre a conversar en insuficiencia cardíaca particularmente. El TOPCAT fue un estudio que se mencionó muchísimo durante el 2013 y 2014. Particularmente quiero recordar aquí y mencionar algunos hallazgos que se hicieron posterior a su publicación del estudio general, porque se encontró que definitivamente habían variaciones de acuerdo a los países que habían sido incluidos en el estudio. Como podemos recordar, en este estudio era para pacientes en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, que tenían un BNP elevado y que se le indicaba a estos pacientes espironolactona 15 miligramos orden día y que se titulaba hasta un máximo de 15 miligramos 3 veces al día. El punto final primario para el estudio global era muerte cardiovascular, paro cardíaco u hospitalización por insuficiencia cardíaca, con puntos secundarios como eran infarto, ictus, muerte por cualquier causa y hospitalizaciones. Se dividieron luego en dos grandes grupos, de acuerdo a los resultados que les voy a mostrar a continuación. Los países que eran incluidos por América eran Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y luego tiene otro gran grupo donde se incluían pacientes de Rusia y de Georgia, más o menos un número comparado de pacientes. Sin embargo, las características de cada grupo eran diferentes en cuanto a estos puntos. El criterio para hospitalización, para incluirse en el grupo de estudio global TOPCAT, en el de las Américas, un 55% fue incluido por hospitalizaciones previas por insuficiencia cardíaca y 45% de ellos por presentar un BNP alto. Mientras que en el otro grupo, 89% fue incluido por hospitalizaciones previas y 11% por un BNP alto. Las dosis promedios alcanzadas en cada grupo a los 8 meses fue de 25.9 miligramos para el grupo de América y 29.5 miligramos para el grupo de Rusia y Georgia, y eso tuvo una diferencia que fue estadísticamente significativa. Aquí pueden ver la edad promedio para cada grupo, 72 años para América y 66 para el otro grupo, y la fracción de eyección también fue un punto que tuvo una diferencia estadísticamente significativa. 58% para el grupo de América y 55% para el otro grupo. Estas características mencionadas acá tienen todas una diferencia estadísticamente significativa. Pueden ver aquí la diferencia para presión arterial diastólica, 70 milímetros de mercurio para el grupo de América y 80 para el otro grupo. La presencia de fibrilación auricular, 42% y 28% respectivamente. Para infarto, 20% y 32%, para angina, 28% y 67%. En cuanto al tratamiento que adicionalmente recibían a espironolactona, tienen inhibidores de enzima convertidora, 79% de un lado y 90% del otro, diuréticos, 89% y 74%, estatinas, 65% y 39%. Esta diferencia en las características que les he mencionado de ambos grupos presumen los autores que fue lo determinante para que haya diferencias tan marcadas como las que ven aquí para el punto final primario. Ven que los pacientes de América pues tuvieron peores resultados que los pacientes incluidos en Rusia. Para la muerte cardiovascular igualmente fue mayor en el grupo de América y las hospitalizaciones también fueron mayor comparado con el grupo adicional. Otras características que se encontraron para estos pacientes, los que recibían espironolactona son las líneas punteadas. En América hubo menor presión arterial sistólica, el potasio estuvo elevado, pero era comparativo al otro grupo, y vemos cómo la creatinina o el deterioro de la función renal también se elevó para los pacientes de América.
Esto lo voy a mencionar, ya Roberto lo había dicho en su primera presentación. Lo quise traer particularmente porque ivabradina había sido una droga utilizada en pacientes con insuficiencia cardíaca en estudios previos y habían dado resultados importantes. Sin embargo, como mencionó Roberto anteriormente, en este estudio, que es una enfermedad arterial coronaria estable sin insuficiencia cardíaca, con un punto final primario que era muerte cardiovascular o infarto no fatal, los pacientes se les indicaba ivabradina 5, 7,5 y hasta 10 miligramos 2 veces al día, de acuerdo a su tolerancia, con tal de alcanzar una meta de frecuencia cardíaca entre 55 y 60 latidos por minuto, con un número muy importante de pacientes incluidos, como fue 19.102. Vemos cómo ambos grupos estaban bien tratados con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, con estatinas, con inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, con beta bloqueantes y con nitratos. Sin embargo, los resultados es que para este grupo particular de pacientes con enfermedad arterial coronaria sin insuficiencia cardíaca, no hubo un resultado, a pesar de que la frecuencia cardíaca disminuyó, no hay una disminución de muerte cardiovascular o infarto, y más bien en aquellos pacientes con angina de clase 2 podía aumentar el riesgo de muerte, y en este mismo grupo de pacientes sí podían mejorar los síntomas y la necesidad de revascularización posterior. El estudio Paradigma es probablemente la vedette de estudios de insuficiencia cardíaca el año pasado, en 2014. Este estudio quería comparar a enalapril, que es un inhibidor de enzima convertidora, gold estándar hasta el momento para tratamiento de insuficiencia cardíaca, con un inhibidor de neprilicina y de receptor de angiotensina 2. Este estudio comparaba LSZ, que es el inhibidor de neprilicina 696, 200 miligramos 2 veces al día contra enalapril 10 miligramos 2 veces al día, y se quería ver cómo iba a influir esto sobre muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El medicamento, este fármaco LSZ-696, tiene una inhibición simultánea de neprilicina y del receptor AT1 de angiotensina 2. Estos pacientes todos cumplían tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca en las dosis toleradas por los grupos de pacientes. En las primeras 2 semanas, hasta este punto, los pacientes venían cumpliendo tratamiento adecuado para insuficiencia cardíaca. Entonces, se les indicó enalapril 10 miligramos 2 veces al día las 2 primeras semanas. Luego, en las siguientes 2 semanas, se les indicaba LSZ-696, que era titulado de 100 miligramos 2 veces al día hasta 200 miligramos 2 veces al día, y esto permitía ver si los pacientes iban a tener efectos adversos tanto a enalapril o a LSZ-696, en cuyo caso no iban a ser entonces incluidos en el estudio. Una vez corroborado que no tenían efectos adversos a estos fármacos, eran randomizados o elegidos para un brazo de LSZ-696 2 veces al día, 200 miligramos, o a enalapril 10 miligramos 2 veces al día. Los criterios de inclusión para el estudio Paradigma tenemos aquí: insuficiencia cardíaca crónica estable. Estos pacientes estaban en clase funcional 2 a 4, con fracción de eyección de 40%, luego hubo una enmienda para este estudio y se terminó con fracción de eyección menos de 35%. En cuanto al BNP o NT-proBNP, tenía 2 características. En primer término, el BNP más de 150 picogramos por ml, o el NT-proBNP mayor de 600 picogramos por ml, pero si el paciente era incluido por hospitalización en los últimos 12 meses, entonces podría tener un BNP más de 100 o un NT-proBNP más de 400 para ser incluido. Estos pacientes debían tener al menos 4 semanas cumpliendo un tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca que incluyera un inhibidor de enzima convertidora o un bloqueante de receptor de angiotensina 2 y beta bloqueantes. También debía ser considerado el uso de antagonistas de mineralocorticoides. En este estudio se incluyeron 8.442 pacientes de múltiples países,
Como pueden ver acá, habían pacientes de América, de Europa, de Asia, bueno, solamente Australia podía faltar, pero estaba bastante bien representado casi todas las razas, ¿no? Este punto final primario de muerte cardiovascular u hospitalización, que es un punto duro porque siempre estamos viendo cuáles estudios nos disminuyen la mortalidad, y hay un contundente 20% de reducción de mortalidad para estos pacientes, más allá del 16 a 20% que ya podíamos tener con el tratamiento que hasta ahora habíamos utilizado como primera elección, que eran los inhibidores de enzima convertidora, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Luego, si separamos los puntos incluidos en este punto final primario, vemos que la muerte a los primeros 30 días, la hospitalización, también hubo una reducción que fue estadísticamente significativa para el grupo que recibía LSZ. No tenía la gráfica aquí, pero cuando se separan para muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, también la diferencia es estadísticamente significativa con un 20% de reducción de mortalidad. Luego vemos acá cómo los marcadores también de NT-proBNP, luego que ya los pacientes están randomizados, es una diferencia estadísticamente significativa para el grupo que recibe LSZ hasta por lo menos 8 meses de incluidos en el estudio. Bueno, esos son los resultados para Paradigma. Luego también hay un subestudio del RELAX que ya había sido presentado antes. Recordemos que es con serelaxina en insuficiencia cardíaca aguda, pero este subestudio era para ver la necesidad o cómo era la respuesta de los pacientes que recibían serelaxina con respecto a los diuréticos, la necesidad de más diurético o no, y cómo era la respuesta clínica de estos pacientes. También se evaluaba aquí cómo era si había deterioro o no de la función renal, la cual era evaluada por un aumento de creatinina de 0.3 miligramos por decilitros, y la respuesta a los diuréticos también era algo que se evaluaba de acuerdo al cambio de peso por dosis de diuréticos hasta por lo menos el 5.º día. Los pacientes que recibían serelaxina, que son las barritas azules, tenían una menor necesidad de diuréticos, por lo menos en los primeros 5 días de hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Estos, los que están con la línea roja, que no sé si se ven bien allá, tenían una pobre respuesta a los diuréticos y el pronóstico, la respuesta fue mucho peor que aquellos que tuvieron una buena respuesta a los diuréticos, además de la serelaxina. Acá vemos en las líneas verdes con mejor pronóstico y mejores resultados aquellos pacientes que tenían buena respuesta a los diuréticos independientemente de que tuviesen deterioro o no de la función renal. Mientras que acá, teniendo o no deterioro de la función renal, pero con una mala respuesta a los diuréticos, el pronóstico fue mucho peor. Estos pacientes con serelaxina requirieron menos cantidad de diuréticos durante la hospitalización. Finalmente, en cuanto a los marcadores como NT-proBNP, si es válido o no la utilidad de este marcador para el seguimiento del paciente, se hizo un metaanálisis que se publicó el año pasado. Se incluyeron más de 10.000 pacientes, tenían aquí pacientes con insuficiencia cardíaca y disminución de la fracción de eyección, o también pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Edades se dividían también, los que tenían menos o más de 75 años, estaban pacientes incluidos de Estados Unidos, de Europa, de Nueva Zelanda, y el objetivo era ver la mortalidad por todas las causas, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, de causa cardiovascular o de cualquier causa, y si era mejor utilizar el tratamiento, la clínica, pero además que fuese el tratamiento guiado por NT-proBNP. En estos pacientes probablemente el médico que hacía el seguimiento por NT-proBNP titulaba mejor las drogas que los pacientes que solo se guiaban por clínica, y la diferencia fue estadísticamente significativa para aquellos pacientes que eran guiados por clínica y además por NT-proBNP. Sin embargo, esta diferencia fue buena para los pacientes que tienen menos de 75 años, no así para los pacientes mayores de 75 años.
En conclusión, hubo diferencias regionales para determinar la respuesta a espironolactona en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, probablemente por las diferencias en las características de los pacientes, como fue mostrado. La reducción de la frecuencia cardíaca con ivabradina no fue determinante para reducción de muerte cardiovascular u hospitalización en los pacientes con enfermedad arterial coronaria estable. Hay un mejor pronóstico de morbimortalidad cuando el tratamiento es guiado por NT-proBNP o por BNP. Peor pronóstico para los pacientes cuando tienen mala respuesta a los diuréticos en insuficiencia cardíaca aguda, y un nuevo paradigma en el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica con inhibidores de neprilicina, como es el SZ696, demostrando una disminución significativa de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca comparado con enalapril. Muchas gracias.